Buenos días, buenas tardes, buenas noches o lo que sea que corresponda con el momento en el cual le estén dando play a esto que es Entre Hombres, el podcast de la nueva miniserie de HBO. Mi nombre es Sebastián Rothstein. Y yo soy Santiago Calori y hoy vamos a hablar de varias cosas del tercer capítulo de esta serie Entre Hombres, que si todavía no lo vieron, les recomendaríamos que vayan, lo vean y vuelvan, porque además es un capítulo muy especial. Y acordate de seguir este podcast en Spotify y de suscribirte al canal de HBO en YouTube para no perderte nada de ninguna novedad, ningún capítulo. Y por suerte, no estamos solos para hacer este recorrido del capítulo 3 y este viaje hacia Buenos Aires 1996. Porque por esta vez nos acompañan, como todas las veces hasta ahora, y creo que durante todas las veces nos van a acompañar el director y guionista Pablo Fendrick y Germán Mayori, guionista y autor de la novela original en la que se basa la miniserie, para hablar de este tercer capítulo. Así que bienvenidos Pablo y Germán y gracias por estar aquí de nuevo, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Buenos días. Bueno, un capítulo 3, ¿no? Que lo estamos esperando hace mucho tiempo para hablar de él. Pero en principio, digamos, setiemos una idea que nos parece que está bárbaro, que es un capítulo que juega con el género, ¿no? Sí. Que hay un poco esa idea de, bueno, este flash paranoico del personaje de Cremonesi, nunca me acuerdo, quién es el zurdo, ¿no es cierto? El Sí, zurdo. el Bien. sur. Que dice, cada uno vio una película y de repente Ujú. él pareciera estar viviendo a partir de una película de suspenso, ¿no? La música acompaña y todo, y cada uno tiene como su película, Sí, ¿no es cierto? sí. Me pareció muy lindo a la hora de editarlo, todo que no estaba tan presente en rodaje, sino que apareció en la edición con Alejandro Parisou y con Cachorro López, la idea de empezar a jugar con la autoconciencia de género a un nivel extremo y probando diferentes músicas para el episodio, para acentuar un poco y acompañar esa sensación de brote psicótico que va teniendo el zurdo. En un momento empecé a escuchar música de scores de películas hitchcockianas y Werner Herrmann de los años 50, 60, qué sé yo, y de pronto se me prendió la lámpara y dije, ¿qué pasa si hacemos todo el capítulo así? Y entramos en una zona de, ya que tenemos dos capítulos, el 1 y 2, que son bien diferentes en el abordaje musical y en lo que proponen desde ahí, entonces en el tercero nos vamos al corno y, y jugamos a esto. Y fue una recontrapuesta. Cachorro se abrazó la idea y puso ahí como todo su talento y buena predisposición para aplicar este score. Y los productores lo compraron también. Y quedó bien, no sé, a nosotros nos encanta cómo quedó eso. Entonces, nada, esa fue la punta de lanza de todo un tratamiento del episodio que es bastante desvergonzado y bastante extremo, pero que se va hilando con este recurso de la música como de hitchcockiana, digamos. Hay todo un comienzo bastante sensible en eso, ¿no? Que es el vínculo de zurdo y mosca, que para mí también te va preparando para algo que después se rompe con, ¿no? A Chavala, ¿no? Sí, Y eh, toda esa línea que va por otro lado, ¿no? sí. Antes quiero mencionar nomás que esa escena tan sensible y tan linda que tienen Zurdo y Mosca en la parrilla está dirigida por Gaby Medina, que es nuestro director de segunda unidad y que en el episodio 3 tuvo varias escenas porque nada, había un parte del diseño de producción que involucraba que algunas escenas las hiciera Gaby y en parte también porque yo me enfermé en la mitad del rodaje y tuve una faringitis espantosa que me dejó como 4 días fuera del set y esos 4 días me cubrió Gaby y le cayó esta escena y cuando la empecé a ver en edición encontré que fue una especie de desgracia con suerte porque el hecho de que la haya dirigido Gaby le dio una sensibilidad especial, una pátina que yo seguramente no le hubiera dado, la hubiera hecho más parca y menos sensible, y él la llevó a un lugar de sensibilidad medio casi matrimonial entre estos dos delincuentes, y creo que la elevó, la llevó a un lugar mucho más hermoso y más interesante y tridimensional del que yo hubiera hecho. Y le voy a estar eternamente agradecido por eso. Claro, porque llega a tener como una suerte ¿cómo decirlo?, de dinámica de buddy movie, ¿no? Digamos, de dos personajes tan distintos que, a pesar de que, bueno, se dedican a lo mismo, digo, no sé, lo vemos mucho en películas de policías de los 80, digo, pero hay como una, también me parece una puesta en valor de los dos personajes, ¿no? Como de, bueno, en este momento está pasando esto, el zurdo se va a ir
yendo a lo largo de este capítulo y lo que venga después seguramente, digamos, y el Mosca siempre va a estar ahí, ¿no? Digo, como con esa noción más pragmática, si querés, y demás, que también a futuro después se va a revelar como algo que hablaremos después. Digo, pero hay algo como muy lindo de esa relación. Me parece que es como quizás la relación como más humana de la serie, digamos, donde no hay, donde sí, obvio, hay un interés, hay como unas ganas de hacer un atraco, hay como unas cosas ahí dando vueltas, pero hay una preocupación genuina entre ellos, digamos, de cierto cariño, digamos, Claro. que no pasa, me parece, con el resto de los personajes, y me parece que tiene que ver más que nada con el personaje del Mosca, digamos, que en el fondo, a pesar, digamos, de todas sus cosas, es un personaje sensible, ¿o no? A mí me gustó cómo estuvo, sobre todo, trabajado ese, que para mí que era también desafiante, ¿no? Desde el punto de vista desde un texto es mucho más sencillo construir la interioridad de un personaje, ¿no? Y a la hora de hacer ese paso al audiovisual, cómo ir reflejando esa locura interna del personaje, me pareció que apelar a esas alucinaciones sonoras y cómo estuvo manejado me parece que le hace justicia a lo que a ese mundo interior que se va, digamos, descontrolando. Eh, y también esto que decías, ¿no? De cómo se construye la dupla, ¿no? Entre él y Mosca, eh, que tiene, sí, esa dinámica, ¿no? La del tipo que es el que está el cable a tierra del otro, que evidentemente ya está Funcionan montado como en una una... unidad por momentos, ¿no? Como si fueran un solo personaje, medio que se complementan por momentos también. Ahora se empiezan como a apartar un poco, pero venía como esa unidad funcionando, ¿no? Claro, igual los ves y decís, acá podríamos hacer un arma mortal con ellos dos, digamos, ¿no? Así como están. Digo, no, pero en serio, digo, Sí, tienen sí, como sí. Sí. como ese tipo de dinámica que está Pero sí buenísimo. es cierto que en el episodio 2, que es donde se los presenta, vos los ves funcionar como una unidad muy aceitada, que se nota que tienen mucha experiencia y mucho camino recorrido juntos y que se complementan y tal. Y en el 3, acá es donde empezás a ver que se bifurcan un poco y que empiezan el zurdo a tener a estar cada vez más brotado, empieza a brotarse de a poco y a tener como este flash. Y el otro es un terrenal absoluto, es una mente fría y calculadora y que en su frialdad y pragmatismo no puede empatizar con la enfermedad mental de su hermano, digamos. Si te fijas en Garmendia y Almada pasa algo parecido a partir del 3, que viste que Almada empieza también a tener su momento místico con los papeles que encuentra, qué sé Sí, yo, y se le empieza a ir la olla también un poco para aquel lado, y también empiezan como, bueno, si bien ya tienen esta misma cosa de funcionar como un equipo muy aceitado, pero al mismo tiempo tienen mucha fricción interna y mucho conflicto, eh, acá a Almada se le empieza a ir la olla cada Sí. vez De menos. hecho, perdón, en este episodio 3, en este plan de, como dijiste vos, Pablo, antes de irnos al corno, ¿no? Tenés el relato de cómo va a ser el robo a través del sur, del Mosca, y tenés la teoría de Garmendia, ¿no? Como dos relatos, bueno, que Exacto. uno que ya es veremos que, ¿no? increíble. El de Garmendia es espectacular. Pasa que después veremos qué es lo que Sí. sucedió, pero Ujú. ahí quiero mencionar una cosa que me encantó. O sea, hay un plano en particular que dije, che, esto parece Eras una vez en América, en términos de encuadre y luz, que es cuando están Ajá. imaginando el robo, salen, se van a meter en la camioneta y hay un plano que falta el puente de Brooklyn de fondo. Ah, No sí. sé si ubican, pero hay algo Sí, claro. del color, ¿no? Que también me hizo pensar en una cosa que hice como una pavada, ¿no? Pues decía, bueno, todo lo que es muy impresionante, y no lo vuelvo a mencionar porque se note, sino porque le estoy prestando atención, ¿no? Que es la reconstrucción de época del arte, el vestuario, la ambientación, el maquillaje, todo. Y por momentos sentía que los personajes tienen olor, ¿entendés? O sea, tienen esa textura que podés sentir el olor que tiene la birra, del escabio, del sudor, los vómitos. Eso es algo para mí tan logrado también, ¿viste? Como que me parece que tiene que ver con que esté todo, como veníamos diciendo, ¿no? Tan alineado con la idea.
Sí, hay bueno, nada, hay una impronta muy fuerte de todo eso en el texto y un equipo muy grosso, ¿no?, detrás de todo y muy puntillosos y muy rigurosos con la... Pero después también se sumó la sensibilidad, porque hay que tener Claro. sensibilidad para ver, para captarlo y mantenerlo vivo, y no solamente del rigor de la preparación y de la producción y de los recursos disponibles, sino hay cierta sensibilidad. Ese plano que mencionás también lo hizo Gaby Medina. Mirá. Era parte de Pero será posible, Pero al viejo. final. ¿Viste? Al Lo final la hizo dirigió Gaby. Medina esta serie, Dirigió Fendrick. Medina, claro. Bueno, Pero es sí, espectacular, la verdad que es extraordinario ese plano. Me dije, che, aparte está muy bien puesto en sí, ese momento, o sea. sí, es un plano hermoso. Hay que darle crédito a nuestro editor que ha encontrado y ha hecho unos malabares hermosos, no solamente internamente a la hora ¿no?, de montar secuencias, sino a nivel estructural. En el 3 especialmente es un episodio que lo dimos vuelta bastante, Claro. porque, nada, lo necesitaba y necesitábamos encontrarle. Pero una vez que lo encontramos fue una bomba. O sea, ahora lo ves y para mí es el episodio más power de todos. Sí, claro, porque pasan varias cosas, entre ellas una cosa que creo que ya que no deberíamos dejar de sacarle el culo a la aguja Sí. y Sí. hablar de esos, porque aparte, lo interesante es que son ni 3 minutos, Ya, ¿no? sí. Digo, que es corta, pero que es Sí, la secuencia de Chavala en el acto de campaña. sí. Que a todas luces yo creo que nunca vi algo así No, en no. televisión ni nacional ni internacional. Digo, No, aparte estás esperando que corte, no ¿no? Te tengo. vayas de la escena, cuando bueno, se Claro, pica estás y se va en la esperando, escena bueno, y claro, se ya es queda. terrible, Y después claro. y lo de Y Machín, que después es. nos dan ese bonus, ¿no? Nos Claro. dan ese bonus y nos dan el bonus del último plano de todos diciendo whisky y sacándose la foto, lo cual Sí, es como tremendo. es muchísimo, Eh, la verdad. Y lo celebramos, ¿no? Digo, porque en épocas donde no se muestra ni que va al baño, acá va al baño, no, y además la y foto. está eso que hablamos, creo que en alguno de los episodios anteriores del podcast, que es que da la sensación que Machín se tira a pleno a jugar la escena, ¿no? Que se convierte como en un bicho al fin. Es una cosa tan desagradable y tan graciosa, o sea, tan zarpada. ¿Cómo, bueno, la pregunta se cae de Maduro, ¿cómo, cómo se hace una escena así, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo le... está bien que primero la leyeron los actores y dijeron, Bueno, me imagino, dijeron, che, pará un poco, no sé, cómo se encara. nosotros hicimos con Germán un laburo primero, viste, cuando hicimos el guión, de llevarla a un lugar posible, porque la escena en la novela es todavía mucho más extrema y zarpada. Y fue unas escenas como yo leía el libro, me acuerdo que cerraba porque me estaba muriendo de la risa de carcajadas, entonces me agarraba la panza de la risa. Y tenía que volver a abrir y me lloraban los ojos de la risa y no lo podía creer. Dije, pero bueno, esto sí no se puede hacer, no se puede filmar. Y vamos a llevar a ver hasta dónde. Y la encontramos. Y una vez que la encontramos, claro, el equipo miraba y decía, Pablo, me acuerdo que me agarraban aparte, ¿no? Las chicas de la dirección me decían, el casting de los extras de esta escena, ¿vos cómo querés hacerlo? Me decía, no, bueno, el casting, hablemos con nuestra gente, consigamos chicos y chicas de estas características para la escena, pero la escena del baile, digo, no, la escena del baile no, porque me parece un poco mucho, ¿no? Porque entramos en una zona ya de burla, que no está bueno, no vamos a ir ahí pero vamos a hacerlo de esta manera y vamos a... Entonces fue como un planeamiento muy preciso de hasta dónde íbamos a ir y hasta dónde íbamos a mostrar. Eh, pero también hubo mucho arrojo por parte de los actores, ¿no? Por parte de Luis Machín, por parte de Peto Menahem, por parte de todos los que estaban en esa secuencia. Fuimos con un plan muy preciso y fuimos a buscar cada momentito de eso sin mucho margen para ni improvisar ni nada. Eh, pero nada, también lo veías y te dabas cuenta que iba a ser una bomba porque en el monitor ya te dabas cuenta a dónde estábamos yendo y dónde estábamos, cómo estaba imprimiendo, digamos, eso. Hay como un momentum que se va generando con todo lo que va pasando, que es vos tenés la escena de Chavala con las amenazas y el asistente que es un horror, digamos, las cosas que dicen entre ellos. Después de ahí vas al acto que vos decís, uy,
este acto acá justo con este tipo, ¿no? No sé qué, no sé cuándo. Después tenés la secuencia del baño y después la cerrás con la foto. O sea, tiene como, me parece que tiene tiene como sube y explota al final, digamos, porque Sí, la sí. foto, digo, parece una pavada, pero me parece que tiene No, como un resignifica significante muy todo la grande. foto. Claro, resignifica absolutamente Sí, todo sí. y es como... es de una construcción brillante, Sí, eso es sí. lo que Es pasa, digamos. un gol atrás de otro para mí esta Al secuencia, margen, como, digamos, ¿no? digamos, del shock value, digamos, y Sí, no, 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 como bueno. construcción, total, claro. Sí, exacto. Me parece que como construcción dramática, o sea, toda la secuencia esa Sí, es es como un como, no, corto no en voy a sí decir mismo, lo casi. mejor de la serie porque pasan un montón de cosas más, digo, pero tiene algo como, y en un tiempo tan reducido, porque yo la volví a ver y pensaba que era más larga, y no son 3 minutos, o sea, no dura nada, Pero es un episodio que está construido como de pequeños cortos, ¿no? Tiene los de fundidos a negro, viñetas, de sí, viñetas, ¿no? De hecho, la viñeta, digamos, o el episodio donde Lucy es asesinada, ¿no? Ujú. A mí me encanta el Sí, plano tipo Cape Fear, ¿no? Que hay ahí, como la especie de sí, zoom in a la cara de él, como, ¿no? Me hizo acordar mucho ese plano cuando creo que Max Cady mata al que está cuidando la casa, ¿no? En Cape Fear, en la versión de sí, Scorsese, digo, ¿no? Pero aparte, sí, claro, sí. ese, cuando aparte mencionaste antes la música de Bernard Herrmann y ¿no? La música hitchcockiana, bueno, es un momento que está, o sea, decididamente de género. Iba a decir Sí, artificial, pero en el buen sentido, ¿no? Como la luz es más dura, se nota, hay una puesta más evidente también, ¿no? Y de hecho, cuando sí. están los cuatro, ¿no? La tortuga, es el zurdo, Mosca y el cuarto chorro. Larto, ¿Cómo? Larto. Larto, también es una apuesta, viste, con esa luz cenital, pum, quemando ahí en el medio, o sea, se empieza a jugar por el género este episodio, que es medio lo que veníamos diciendo al comienzo. No sé en qué género entra lo de Achavala, pero bienvenido es, ¿no? Para este episodio, cómo funciona, cómo conviven, en todo caso, esos géneros, ¿no? Justamente. Esta vieja sensación de que los episodios tienen que tener como un formato claro para que yo, espectador, no me pierda. Y el 3 rompe tanto con eso, que hasta mete una voz en off, que después es la carta que está escribiendo, ¿no? El, este flaco. Pero también es como entra una voz en off y decís, y sí, ¿por qué no? ¿No? Hay algo de tanta libertad en el capítulo 3 en ese sentido. Fue escrito así, ¿no? Está escrito así, sí, sí. A mí me parece que igual, bueno, volviendo a la chavala un poco para cerrar ese episodio también, es un poco, creo que, no, que habíamos visto al político solamente en el momento del inicio de la serie, la partusa y demás, y como estaba completamente fuera de la trama y de escena, también me parece que en ese momento vemos realmente al político, ¿no? Lo vemos trabajar de político y de hipocresía de lo que hace, digamos, termina de cerrarse, ¿no? En cuanto a lo que nosotros teníamos visto del personaje. Me parece que ahí hay algo que en una sola secuencia se pudo meter toda una, toda digamos, la esencia de ese personaje, ¿no? Todo lo horrible que es, digamos, ¿no? Hablemos un poco del glamour de los servicios, ¿no? Burruchaga, las postas, ¿no? El Colochi, que es totalmente ajeno a lo que uno podría imaginar de una película de espías, ponele, o una serie de espías, y estos son, ¿no? Como ese imaginario de repente. Y bueno, pero eso viene también de nuestros servicios, ¿no? De dónde vienen y los muchachos que trabajan en la CIDE en aquellos años, ¿no? Que venían arrastrándose desde el proceso, ¿no? Hay mucho de eso, de un pasado que no está puesto, pero que evidentemente emerge a partir de pequeños gestos, o como en el caso de Colochi, que aparece toda una simbología nazi y demás, que digamos, directamente lo vinculan con una ideología y con un tipo de cuadro característico de nuestro servicio. Que también pasa con los policías, ¿no? Porque digo, cada vez que Garmendia tira la teoría, ¿no? Que está bien, no está errado en el sentido de que son los servicios, digo, pero hay como toda una teoría, cada vez que él como hace como todo ese hipérbole de lo que pasó,
siempre le quedan 4 cabos sueltos, que dice, bueno, y esto porque estaba la venganza. Y te das cuenta que el tipo lo único que quiere es que no quiere laburar, digamos, y es como... Y hay algo como lindo, digo, hay un momento que lo marqué acá que dice Julio y el Rubio, ¿no? Cuando él tiene ese dato sobre el final del capítulo, dice muy profesionales, ¿viste? Porque vos lo ves a Julio y al Rubio y decís, no. Muy profesional. Estás a kilómetros de distancia de todo lo que está pasando. Hay una cosa que pasa en este capítulo que no la quería dejar pasar, que después, bueno, quizás veremos en capítulos posteriores, o capítulo posterior en realidad, hay como un cierto costado ocultista dentro de la serie que me resultó interesante, sobre todo con la anécdota de Brando que ¿cómo se llama? Que termina en un boliche levantándose a esta esclava de Satanás, ¿no? Que es esta rubia, que es maravillosa porque, digamos, él termina como queriendo escribirle la carta al cura y después lo solucionan, obviamente, yéndose de putas y no mandando la carta al cura. Pero al margen de eso, me parece que en este capítulo y en el capítulo que va a venir después, hay como un costado medio del San la Muerte y de cosas como de que tienen que ver con la criminalidad local, digamos, que es interesante, digamos, y que se explora también, me parece, un poco cuando las alucinaciones del zurdo empiezan a crecer un poco, ¿no? Digo, eso lo tuvieron mucho en cuenta, poco en cuenta, digo, porque me parece que hay como un costado muy como atractivo en eso, me parece. Sí, ahí lo que veo un poco es también el empezar a pasarse de rosca y ir hacia una zona mucho más inquietante en cuanto al personaje, a los personajes mismos, ¿no? Están sumergidos en un universo muy tóxico, digamos, y en ese tipo de dinámicas de consumo desbocado y demás, empiezan a aparecer ese tipo de imaginarios o más ligados a lo esotérico o a la interpretación desviada de la realidad, porque en realidad Brando, todo lo que le pasó pudo haberle pasado solamente en la cabeza, ¿no? Pero digamos, me parece que va contribuyendo también un poco a esa atmósfera, ¿no? De zambullirse hacia un sprint final de locura lisa y llana, ¿no? De los distintos personajes. Era importante agarrar, ir sumando capas entre comillas, de locura de los personajes y del relato, que el relato se fuese poniendo cada vez más extravagante, digamos, porque lo que pasa en el 4 hay que preparar al espectador también para eso, no desde un lugar condescendiente, sino realmente darle herramientas para que abrace y disfrute lo que va a venir en el 4. Entonces, para eso me parece que es un encuentro de gente tan chiflada en algún lugar que hay que setearlo todo, o sea, hay que dar indicios. Entonces me pareció que estaba bueno como sumarse a la psicosis de uno y otro, porque lo que va a pasar en el 4 es muy arriba. Llegamos al final de este tercer episodio de Entre Hombres, el podcast. Muchas gracias Pablo y Germán por acompañarnos. Los esperamos a ellos y a ustedes en el próximo episodio. Recuerden que pueden seguir a Entre Hombres, el podcast, y a todos los podcasts de HBO en Spotify, y pueden suscribirse al canal de HBO para no perderse ningún episodio.